En 1983 se restablece la democracia con el gobierno radical de Raúl Alfonsín. Esto hizo que se implementaran nuevas medidas, como por ejemplo el derecho a la huelga de los docentes, también la autonomía universitaria, el gobierno de los claustros y la libertad de cátedra. También reinstaló el sistema de concursos. En todo el país, entre 1983 y 1987 se duplicó el número de estudiantes universitarios. Creció de un 27% el alumnado de la enseñanza media y un 14% el de la educación primaria. La cantidad de alumnos inscriptos en establecimientos del Consejo Nacional de Educación Técnica se elevó de aproximadamente 180.000 en el 83 a 220.000 aproximadamente en el 87. A partir de la apertura del ingreso a las universidades, la tasa de crecimiento de la educación terciaria y pública y privada decreció de un 43% en el 82 a un 15% en el 86. Sin embargo, el Ministerio de Balconara Aramburu no produjo ninguna reforma fundamental del sistema tradicional al cual se había regresado. Quedaron sin concretarse o interrumpidos programas importantes, entre los cuales el Instituto Nacional del Perfeccionamiento y Actualización Docente, el Programa de Transformación de la Educación Media, el Programa Inicial del Sistema Nacional de la Capacitación Docente y el Profesorado Experimental para Docentes sin título de nivel superior. Entre los factores que hicieron más difícil, que dificultaron la instalación de una reforma profunda, en primer lugar, formaron parte sectores del gobierno radical y democrático más conservadores, que dificultaron que el gobierno tuviera una política transformadora del sistema educativo nacional. Además, en segundo lugar, el gobierno de Alfonsín no comprendió la necesidad de solucionar la situación salarial de los docentes, que había entrado en un proceso de deterioro. Además, en 1989, la deuda se convirtió en un determinante fundamental de la economía latinoamericana. El porcentaje de pobreza sobre la población total, que había sido de un 11% en los años 80, alcanzó su pico con un 47%. Esa situación afectó gravemente las posibilidades de grandes sectores de invertir en la educación de sus hijos. La hiperinflación fue la gota que rebasó el vaso para causar una fractura en el sistema escolar. Muchas familias, de hecho, no pudieron seguir mandando a sus hijos a estudiar. A los docentes tampoco les alcanzaba el sueldo para pagar los viáticos a su trabajo. Y también se multiplicaron comedores escolares. Luego del gobierno de Alfonsín llegó el gobierno de Menem, cuya política educativa estuvo muy influenciada por las directivas del Banco Mundial, tendientes a la descentralización de los sistemas educativos y considerando la educación como un bien de mercado que tenía que ser regulado por la oferta y la demanda. La educación había entrado a formar parte de la agenda en términos como descentralización, autonomía, financiamiento y medición de resultados. En este contexto se sancionaron 2 leyes con alto impacto sobre la transformación del sistema educativo argentino y también sobre su fragmentación. Son la Ley de Transferencia de Escuelas y la Ley Federal de Educación. En cuanto a la Ley Federal de Educación del 1993, se establecieron cambios de gestión de administración y de organización dentro de la educación técnica, que planificada para el trabajo del servicio comenzaba a alinearse con el resto de las escuelas de nivel medio y polimodales. La destrucción de la industria nacional se traslada a la educación técnica. La política educativa del gobierno de Menem viabilizó las líneas educacionales del gobierno de facto y del neoliberalismo, con la descentralización de los sistemas escolares, su paulatina transferencia al sector privado y el de financiamiento de la educación pública de nivel medio y superior. Junto a la sanción de la Ley Federal de Educación, se disuelve el CONET y se crea el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, INET, en 1995. Desaparecen las instituciones específicas dedicadas a la educación técnica profesional. La formación técnica especializada queda situada como oferta complementaria a la formación general y de carácter optativo.
los que se denominaban trayectos técnicos profesionales, que supusieron una ruptura con el modelo institucional curricular para la formación técnica de nivel medio. El rol del Estado en la enseñanza técnica se fue desdibujando, fortaleciéndose la empresa como espacio privilegiado de formación profesional. Esto es congruente con el proceso de desindustrialización, privatización y dependencia tecnológica que predominó durante toda la época de los 90. La educación técnica padeció, por un lado, las políticas educativas estatales y, por otro, la situación de los alumnos ingresantes que carecían de preparación previa y también carecían del apoyo económico familiar. Como parte de los egresados no encontraban industrias donde poder insertarse laboralmente. En esta época también se introduce la ley de transferencia de instituciones de nivel medio y superior no universitarios, lo cual acentúa las diferencias ya existentes y también multiplica la fragmentación de modelos educativos. Se crea también el CONEAU, Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, lo cual supone planes de estudio orientados a la necesidad del mercado, una degradación del título de grado ante la creciente oferta de posgrados. Estos posgrados eran pagos. También genera una posibilidad de recursos adicionales, los cuales provee el Estado mediante la venta de servicios o prestaciones. Esto lo que conlleva es a un convenio de las universidades con empresas privadas. Como pudimos ver en los años 90, en la década del 90, se concentró la privatización y eso hizo que se fragmentara lo que es el sistema educativo argentino. Pasando a la época del 2000, durante el gobierno kirchnerista, comienza un proceso de recuperación e impulso a la industria nacional y del desarrollo del mercado interno, que da nuevo impulso a la formación técnico-profesional de nivel medio. En el año 2005, en un contexto de reactivación económica y productiva, se sancionó la Ley Técnico-Profesional y en el año 2006 la Ley de Educación Nacional, que derogó a la Ley Federal de Educación y deja atrás la descentralización de la educación, reestructura la educación técnico-profesional y de esta manera se revaloriza la formación. Asimismo, en el año 2005 se promulga la Ley de Financiamiento Educativo, que aumenta la inversión destinada al sector educativo. La educación técnico-profesional fue en la época una de las modalidades más beneficiadas, dado que entre los objetivos de las leyes educativas del periodo estuvo la reorganización y revitalización de la escuela técnica profesional de la mano con la política industrial, donde la educación técnica podía considerarse un logro, muestra de modernización y de desarrollo económico. En este periodo se pone en marcha la recuperación del sector y se reposiciona el Estado como el principal garante de la modalidad de trabajo, conjunto con las provincias e instituciones educativas, y en la articulación con empresas de distintas áreas. Se crea el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción, CONETIP, cuya finalidad es asesorar al Ministro de Educación en todos los aspectos relativos al desarrollo y al fortalecimiento de la educación técnico-profesional.